Vamos a hablar de salud y en un primer lugar pues yo quería agradecer al Foro Ciencia y Inconsciencia y al colectivo de artistas Jaume Serra, que creo que pertenece Rosa, que me ha presentado, y la Asociación de Derechos Señoriales. Creo que es un tema muy interesante. Todas las encuestas, cuando la gente dice salud, es lo que más le interesa, en primer lugar y cada vez, y sobre todo más a partir de 45 años. Y vamos a ver un poco en dónde estamos. Es una pregunta, ¿es la medicina integrativa, que es una medicina de futuro o no? Primero, para entonces vamos a definir qué es la medicina integrativa. Es un concepto que a veces no entendemos mucho. Habéis oído medicina alternativa, medicina complementaria, pero ahora nosotros estamos en lo que es medicina integrativa. ¿Y por qué estamos en lo que es medicina integrativa? Porque da la casualidad que es donde más reúne todo, o sea, no somos alternativos a nada, sino que integramos y lo integramos de una determinada forma, y además tenemos la suerte de que sobre todo en Estados Unidos, que se hace mucha investigación libre de fundaciones, pues entonces las 60 mejores universidades tienen su departamento de medicina integrativa, con algunos estudios de los que yo he traído aquí para que veáis ahora que ya tenemos mucha información y en los cuales ya no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de cosas muy concretas. Podríamos definir la medicina integrativa como que partiendo de las formas más sencillas a las más complejas, es decir, que en un principio veremos que comemos, que pensamos, cómo nos movemos, todo esto veremos la importancia que tiene en nuestra salud. Después utilizaremos siempre y cuando es un planteamiento básico, que tengamos trabajos de investigación que avalen nuestra postura. Tenemos que separar el trigo de la paja, porque eso es interesante para que no perdamos el tiempo. Que se tengan en cuenta todas las singularidades de las personas. Es decir, hoy en día uno de los problemas que hay es que hay protocolos y tú te llamas José González y vas al protocolo. No, aquí el importante es José González con su forma física, mental y también espiritual, y en el contorno que se mueve. Eso es muy importante, es decir, dejemos protocolos, nos pueden orientar, pero que nosotros debemos de hacer una medicina personalizada de verdad. Ya se está hablando, pero que se tiene que hacer de verdad. Y un punto básico importante. Hoy en día tú tienes un problema, vas al médico y estás allí a ver que te hagan de forma pasiva. No. Tenemos que actuar de forma activa en todos los aspectos, incluso diríamos negociar también cómo vemos nuestra enfermedad subjetivamente, qué piensa el médico objetivamente, y entre los dos buscar las pautas de tratamiento. Eso será la medicina que tenemos que hacer, que parece que sea, estoy diciendo, este hombre no vive en España, sí, yo vivo en Valencia, hasta hace no mucho trabajé en atención primaria, sé muy bien lo que estoy hablando, pero esto es lo que a día de hoy están haciendo en Alemania, una encuesta para que sean estas condiciones, igual que hace unos años se hizo esto mismo también en Suiza, y está incorporado a los servicios públicos. Centrada en la prevención, es mucho más interesante, lo intuimos, pero hay que hacerlo de hecho, no decirlo de palabras, sino hacerlo más en la prevención, y cuando hay más problemas, pues ya en la enfermedad, ¿no? Y llegando a todos los sitios donde haya que llegar, de esa forma, de lo sencillo a lo complejo, y llegando hasta donde haya que llegar. Si hay que llegar a una cirugía, hay que llegar tal, porque, claro, nos encontramos a día de hoy nos encontramos con diferentes paradojas. La primera es que hay esfuerzos crecientes, veis que todos los años invertimos más en sanidad, invertimos esto, pero sin embargo, para ciertos aspectos los resultados no son buenos. Sí que se obtienen resultados muy buenos cuando en una atención urgente te viene el helicóptero, te lleva, vemos cosas interesantes, a una persona a veces pierde el brazo y se consigue volver a poner, o sea, cosas espectaculares. Ha funcionado muy bien en las estructuras para la atención urgente. Para la cirugía también muy bien, se ha avanzado mucho, la anestesia, se ha avanzado mucho en las pruebas complementarias cuando te hacen una resonancia magnética o un PET, o sea, es fantástico, pero sin embargo las enfermedades crónicas no estamos avanzando. Y claro, fijaros, 20 millones de españoles de 45 que somos tienen una enfermedad crónica, y en pasando de 65 años una media de 4, el que no tiene ninguna, si hay aquí alguno tal de eso y no tiene ninguna, pues el que tiene 8. Imaginaros lo que supone esto, porque vas acumulando tratamientos con todos los efectos secundarios que tenemos. O sea que fijaros si es importante el reto que tenemos de las enfermedades crónicas. El 80% de las consultas de atención primaria son las enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica es una hipertensión, por ejemplo. Y el 60% de los ingresos hospitalarios. Afortunadamente, como ahora veremos, tenemos un gran aumento de todos los trabajos de investigación que avalan lo que yo voy a contaros esta tarde.
vemos que los factores determinantes de la salud, pensamos que a lo mejor el sistema sanitario tiene mucha importancia, solamente un 11%. Y un 43%, y algunos autores dicen mucho más, los factores de nuestro estilo de vida. ¿Qué hacemos? Lo que decíamos, ¿qué comemos, qué pensamos, qué hacemos? Esto influye de un 43 hasta más de un 50%. Y yo vi un programa de casualidad ayer, de María Blasco. María Blasco es una de las mejores investigadoras, igual la habéis visto, es una investigadora muy buena que trabaja en toda la investigación del cáncer y demás, y decía hasta el 80%, anoche en televisión, en un programa. Es decir, que los factores, lo sencillo tiene mucha importancia en qué va a pasar o cómo vamos a vivir. A veces decimos, no, es que nuestra herencia genética, un 27%. El entorno, un 19%. Cuando digo el entorno, pues lo que veis, aquí estáis también en una zona de huerta y demás, un poco lo que se contamina el campo, lo que se contamina la ganadería, la contaminación medioambiental. Y luego, y el sistema sanitario, que es un poco la diferencia fundamental, es decir, lo poquito que es, para que un poco sentemos. Y ahora vais a ver también otro tema, otra diapositiva muy interesante. ¿Cuánto gastamos en el sistema de cuidados? Un 90% prácticamente del dinero. Sin embargo, en todo lo que es la genética se está investigando un 7%, pero el entorno y el estilo de vida le dedicamos escasamente un 1 y pico % a cada uno. Es decir, hay una gran desproporción en los recursos públicos que lo utilizamos de una forma o de otra. Creo que los factores de nuestro estilo de vida, creo que debíamos dedicarle mucha más atención. Se hacen algunos programas, pero yo pienso que a veces se hace más bien, a veces un aspecto más casi político, ¿no? Yo creo que debíamos llegar mucho más lejos. Fijaros, aquí he traído unos cuantos trabajos que os puedo traer muchos. Decir que, ¿puede la carne roja provocar diabetes? Hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos es la diabetes. La diabetes es una epidemia, posiblemente entre la obesidad y la diabetes, que están interrelacionadas, es lo que más está preocupando. Pues mira, un estudio de la Universidad de Harvard y de Singapur, Harvard es una de las mejores universidades de Estados Unidos, pues 1,9 millones de personas al año, fijaros, no estamos hablando de 10 o 15.000 o 500, 1,9 millones durante 4 años afirma que media porción diaria de carne más incrementa su riesgo de sufrir diabetes en un 48%, casi un 50%. Y luego, si se disminuye este consumo de carne, se redujeron a un 14%. Fijaros lo que significa comer menos carne roja. Y no digo, se hizo un estudio con la carne roja. A mí la carne blanca hoy en día me da mucho susto, porque los pollos es un crecimiento tan rápido, muchas hormonas, muchos antibióticos, y somos de los primeros países de nuestro contorno que más utilizamos con todos los que llamamos disruptores endocrinos. Es decir que yo diría, si tienes que comer pollo, come pollo campero, por lo menos. Y si es una carne, que sea una carne ecológica, es algo que tenemos que reivindicar. Ahora en Francia ya no se van a vender que no sean los huevos ecológicos, y todo esto va a venir en aumento, igual que afortunadamente en el año 20 ya no van a haber plásticos, porque claro, tenemos una tensión en el océano de plásticos acumulados, igual que el Estado español. Esto está saliendo estos días, y ahora habréis leído la prensa, creo que es una muy buena noticia, ¿vale? O sea que, fijaros que estamos hablando de un 48 y un 14, simplemente disminuir un 1% lo importante que es, y lo fácil que lo tendríamos disminuir el impacto de la diabetes. Comer fruta es bueno para la diabetes, pero cuando decimos fruta, yo lo he puesto adrede a mordiscos, es decir, comer fruta no en zumo, porque cuando yo lo tomo en zumo son hidratos de reabsorción rápida que no me para la diabetes, me la dispara, es mucho mejor comerla. Y además, otro estudio también en la Universidad de Harvard, ahí abajo están las fuentes, sobre 190.000 personas. He traído estudios bastante grandes para que no sean cuestionables en absoluto. Se hizo un seguimiento de 24 años, al principio todas las personas eran sanas, y entonces se vio que también simplemente comiendo más fruta, y además un determinado tipo de fruta, la manzana, la uva y las moras, disminuía también un 23% el riesgo de padecer diabetes. Fijaros qué fácil. Y fijaros que con lo sencillo podemos contribuir a nuestra salud. Y un estudio que a mí me encanta, porque este es espectacular. Dr. Dean Orrich es un de los
mejores investigadores, reconocido a nivel mundial, presidente del Instituto de Investigación de la Medicina Preventiva de la Universidad de California, San Francisco, en Estados Unidos. Estudió durante 5 años a 2 grupos de hombres. Un grupo simplemente lo que hicieron fueron calidad del estilo de vida, como una dieta adecuada, ejercicio físico, gestión del estrés, ese gran problema que tenemos hoy en día, y además con asistencia a reuniones de semana de apoyo. Vio lo que nadie había visto, los telómeros. Los telómeros, si habéis visto los genes nuestros, habéis visto que es como una especie de X, esos digamos, como deditos que tienen, se alargan o se acortan con el tiempo. Cuando es la mejor forma de saber nuestra biológica es hacer un estudio de los telómeros, que se llaman, y con estos telómeros, cuando se van acortando, sabemos nuestra edad biológica. Pues consiguió, simplemente con esas 4 cosas, sin ningún medicamento, consiguió que se alargaran un 10% los telómeros. Espectacular. El grupo que no hizo esto disminuyó un 3% en esos 4 años. Es un tema, es un estudio precioso. Y también otras investigaciones un poco recientes, pero además muy de ir por casa en cuanto a cómo hacerlo. Lo podemos hacer cualquiera de los que estamos aquí. No fumar, hacer ejercicio, mantener peso saludable y dejar el alcohol disminuiría un 59% los cánceres en mujeres y en los hombres un poco más, un 67%. Ahí está hecho en el 2016 en la Universidad también de Harvard. Cojo más estudios de Harvard porque es una universidad de gran prestigio y reconocimiento. Otro estudio decía, bueno, es que no beber alcohol. Pues bueno, aquí también a veces alcohol con moderación y con tal y demás, pues puede tener también sus aspectos más positivos. Pues beber alcohol con moderación disminuiría un 79% los ataques cardíacos. Se hizo en el Instituto Karolinska famoso por sus premios Nobel que dan y demás. Entonces, como veis, cosas un poco espectaculares. Y con el estudio está ahí, la fuente está ahí, o sea que... Entonces, visto que realmente lo que estoy comentando, que tenemos muchos estudios muy interesantes, entonces vamos a ver qué son ese primer nivel, lo que nos dice aquí a nosotros, ese primer nivel, de qué sería una alimentación saludable. Pues fijaros, aumentar las grasas saludables. Las grasas no son tan malas, siempre y cuando sean de calidad. ¿Qué es una grasa de calidad? Un aceite de oliva fabricado en frío, las nueces, el aguacate, que tiene aquí, o sea que, pero tenemos que ver muy bien que sean grasas de calidad. Disminuimos los hidratos de carbono. Hoy en día se ha visto que los hidratos de carbono tienen muchas repercusiones incluso en enfermedades neurodegenerativas, se está eliminando, y sobre todo estos refinados. Y cuando hablo de refinados, decir, no, es que mi niño o tal, yo me tomo zumo, a mí me dicen consulta, me tomo zumo, y tengo que preguntar, ¿pero qué zumo? ¿Te lo haces tú o el que te lo compras? El que te compras son un montón de azúcares. En algunos países están incluso con un les pone un impuesto el Estado para disminuir el que la gente vaya consumiendo estos tipos de zumos, porque son muy problemáticos. Es decir, primero, a ser posible, ya hemos visto la fruta comida, ¿vale? Porque es mucho mejor, porque lo reabsorbemos, la fibra, un montón de cosas, os estoy resumiendo un poquito el tema. Entonces, zumos no, el pan blanco, mucho mejor los alimentos integrales, porque al ser integrales se van reabsorbiendo poco a poco, no se dispara la insulina y mantenemos mucho mejor el peso, ¿vale? Y también afortunadamente ya tenemos un montón de estudios muy interesantes, españoles y de Estados Unidos también, de españoles que están allá, pues sobre la dieta mediterránea. La dieta mediterránea que todos conocemos, que se nos ha ido olvidando, pero que esa dieta mediterránea es muy interesante, con todo lo que esto supone. Es decir, hacer una buena dieta mediterránea, estamos haciendo una dieta muy saludable. Y después, otro punto, alimentación, otro, cuidemos la mente. La mente es importantísimo, somos lo que pensamos. Y a día de hoy tenemos un poco de... El estrés, es difícil que la gente, como el tiempo y todas las posibilidades y todas las redes sociales y podemos hacer tantas cosas, entramos en estrés sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo gestionamos el estrés y cómo gestionamos las emociones? Creo que son fundamentales. No sabría qué poner, pienso que es importante la alimentación, pero esto también es muy importante, porque para mí la mente es el director de nuestro edificio, de nuestra persona, y luego un poco más el cuerpo físico, pues sí, de la alimentación y demás, pero está todo interrelacionado, como hemos dicho al principio. ¿Cómo lo haríamos? Pues con la alimentación, el ejercicio, el descanso fundamental, pensamientos positivos, el aquí y ahora, el vivir aquí y ahora, porque a veces estamos pendientes de qué vamos a hacer mañana o pasado o dentro de una semana y nos entra la ansiedad.
empezamos aquí a mirar atrás lo que nos pasó y nos acordamos de todo lo que nos gustó y nos entra la depresión, que es de que tenemos que vivir el aquí y ahora porque el tiempo es limitado y parece ser que seamos eternos, ¿no? El tiempo es limitado y hay que disfrutar de cada momento. Y luego otro punto importante que es la tolerancia con los demás, la bondad, el intentar entender a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de vida, porque los 7.000 millones que somos todos diferentes y cada uno vemos las cosas diferentes y a veces podemos coincidir aquí y allá, pero que son puntos de vista en general que puedan ser, que podamos coincidir en momentos. Aquí yo tengo en el libro que os he traído, Vive Sano, Vive Bien, yo he hecho en un 60% y luego también tengo una serie de compañeros que hace, este capítulo lo hace concretamente el profesor Tomás Ortiz, que él es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, es un popper en cuanto a todo el tema de aquí de cómo cuides tu mente, que te dice que el ejercicio cerebral es tan importante como el ejercicio físico, es muy importante. Porque nosotros, vamos a ver, hoy en día hablamos de que podemos vivir el doble de tiempo, nosotros como capacidad biológica estaríamos en 50 años, pero que como digamos, animales singulares podemos vivir hoy en día el doble, pero lo que tenemos que hacer es vivir con mucha calidad, es decir, no podemos vivir y si tenemos Alzheimer, pues maldita la gracia, que no nos sacamos provecho y encima pues también incordiamos a todos los de alrededor, es decir, que tenemos que cuidar muy bien, como yo digo, es el tener una muerte digna, vivir intensamente y luego tener 3 días para despedirse de los amigos. El ejercicio, otro punto importante, lo que nos movemos. Hoy en día estamos casi, yo creo que en una epidemia de hacer ejercicio y a veces un poco, pues no sé si aquí hay de los que están aquí que hacen maratón o no, creo que los maratones también son temas porque fabrican muchos radicales libres y los radicales libres es la basura que se nos forma en nuestro organismo, entonces quiero decir que los ejercicios con moderación y personalizado, a cada persona en el momento, pero si no, yo diría, a todos los que estamos aquí, seguro, anda 10.000 pasos al día, muévete más, ¿vale? Ya sería un tema básico. Como normas generales, podemos decir de 20 a 40, de todo lo que estoy diciendo yo, hay un capítulo dedicado a todo esto en el libro, de decir que te trata cómo te puedes mantener tu salud de la forma más, digamos, que mantengas muy bien tu capacidad biológica. Pues de 20 a 40 minutos, 5 días a la semana, en sitio cercano, tampoco tenemos que irnos muy lejos, si es posiblemente salir de casa, pues fantástico. Calentamiento previo, acabar con ejercicio suave para evitar todos los problemas que a día de hoy también suben pues a nivel de tendinitis, de problemas físicos. Y luego se ha visto, o sea, también hay muchos trabajos. Si buscáis, esto simplemente en internet, buscar trabajos de ejercicio físico y salud, veréis un montón donde mejora la tensión arterial, figuraros, aumenta la masa muscular. La masa muscular es muy importante. Nosotros cuando en el envejecimiento de la mujer de 45 a 50 años, los hombres envejecemos un poquito más tarde, de 50 a 60, también nos morimos 7 años más pronto, o sea que un poco el tema está ahí, pero que realmente lo que pasa en ese cambio es que perdemos masa muscular y aumentamos la grasa y encima se nos pone donde no queremos y entonces la grasa es un efecto de riesgo, ¿no? Entonces interesa el tema de hacer ejercicio para aumentar esa masa muscular, el sistema inmune, que es otro de los temas muy interesantes, porque claro, los grandes problemas que tenemos ahora también son el sistema inmune. Tenemos 3 pilares importantes: sistema nervioso, tenemos el sistema endocrino y el sistema inmune. Todos los temas que hoy en día es porque nos falla el sistema inmune, el que nos defiende del entorno. Entonces, de esta forma nuestro sistema inmune también se mejora. La salud mental, lo que hablábamos antes, y la expectativa de vida, es decir, hay menos muertes. O sea que yo diría, me gusta decir que el ejercicio es la polipíldora, va bien para todo en su moderación y demás. El descanso, fundamental, que a veces se nos olvida, el sueño de 6 a 9 horas. El insomnio a día de hoy es uno de los problemas que tenemos difícil de tratar, pero que está muy relacionado con el estrés, es decir, tendremos que tratar el estrés para que realmente podamos dormir bien, pero que es fundamental, es el momento de recuperación. Y la flora intestinal es el otro punto que quería traer aquí. La flora intestinal también hoy en día se está trabajando muchísimo y concretamente en Valencia hay un laboratorio que está trabajando sobre la relación de toda la flora intestinal. Es todas las bacterias que tenemos 1,5 kilos de bacterias aproximadamente, 10 bacterias
por cada célula, o sea, muchas más que células, y hay una interrelación, y entonces incluso hace que, y además un poco también está el 70% del sistema inmune, y el intestino es más largo de lo que parece, no largo como tubo, sino si lo extendiéramos de una forma, tenemos 400 o 500 metros, o sea que pasan muchas cosas en ese intestino del cual debemos de cuidar, y cuando cuidamos el intestino, pues que vayamos bien al váter, toda esta serie de cosas son fundamentales. Y esto es en cuanto a los hábitos saludables que yo veo interesante y demás. Y entonces, esta era la segunda paradoja que habíamos visto de lo que nos estaba pasando a nosotros. Y la tercera paradoja es que vemos que muchas enfermedades se curan solos, simplemente hay que dejar al organismo que funcione, que se autorregule, que hay cosas fundamentales como hoy en día, como cuando tenemos fiebre o tenemos inflamación, que enseguida nos tomamos antiinflamatorios o para bajar la fiebre. No, la fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre y la inflamación viene para recuperar las lesiones o infecciones que podamos tener. No quiere decir que no tomemos nada si toca, es decir, que si aumenta esa fiebre más de 38 o esa inflamación es muy potente, entonces daremos, pero de entrada no. De entrada dejemos que trabaje y que nos ayude, y luego debemos de regularlo. Dicho esto, también otro punto importante es también tener claro que lo que es preferible trabajar para prevenir que no trabajar para que luego ya cuando tenemos un problema intentar solucionarlo. Nos cuesta mucho más y nuestro cuerpo, que no tenemos a día de hoy repuesto, es el que realmente tenemos que cuidar muchísimo. Y aquí he traído otro punto que lo habíamos dicho al principio, fundamental la participación. Creo que conferencias como la que estáis tratando hoy aquí, que habéis traído, yo creo que podíais haberme invitado a mí o a otra persona, pero creo hace falta, por lo que yo veo en la prensa, por lo que yo veo ahí, hace falta que tengamos todos un criterio de salud que queremos para que nosotros podamos participar en qué tipo de recursos y podamos tener una libertad de elección de terapéutica. Esto en Europa está muy desarrollado, aquí en España no tanto, pero que la libre elección de terapéutica es algo que tenéis que hacer, y esto se tiene que hacer con asociaciones de consumidores y demás, pero que se debéis de participar en qué queréis o lo que vuestra intuición queréis hacer para poderos curar o prevenir. Esto en cuanto a lo que es medicina preventiva, los factores de riesgo. Y ahora, dentro de lo que nosotros hemos desarrollado más, hay más estudios científicos. Yo he traído aquí un poco para deciros un poco para que, si quien no tenga, sé que algunos de vosotros tendréis bastante información, lo siento, el nivel que he traído aquí es un nivel básico, pero deciros qué es la medicina naturista, entendido para los médicos que estamos trabajando en ello, qué es la acupuntura y qué es también la homeopatía. La medicina naturista es muy antigua, de Hipócrates, y valora la capacidad del organismo, es decir, valoro esa capacidad de autorregulación que ante un problema pueda tener. Pero claro, para esto yo no debo de frenarlo, debo de hacer una terapéutica que vaya de acuerdo, que yo estimule esa capacidad, y no frenarlo, sino potenciarla. Eso es lo que trabaja la medicina naturista. Tenemos claro que no debes de renunciar a ninguna terapéutica, es decir, estoy trabajando sobre esto, pero tengo una neumonía y vemos que hace falta un antibiótico, se da un antibiótico, pero se dan los justos, y cuando damos un antibiótico, por supuesto, daremos un probiótico para cuidar esa flora intestinal, porque con el antibiótico nos quedaremos también, la flora intestinal también sufrirá. Entonces, aquí trabajamos mucho, como he visto que lo estáis muy bien, Rosa ahí os ha traído unas plantas fantásticas, que es una muy buena forma también de hacer infusiones y demás, pues las plantas, la dieta, que también las hemos comentado, la hidroterapia, curarnos por medio del agua. Nosotros tenemos un 60-70% del agua, va disminuyendo conforme envejecemos, pero bien sabéis que un día que tenéis vosotros que estáis más nerviosos por lo que sea, vais a la playa, estáis aquí, paseáis por la playa, os mojáis los pies y te relajas muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene muchísima agua y entonces es una forma también de relajarnos. La cinesiterapia es el movimiento, hacer movimiento, bien de ejercicio, bien del tipo que sea. La geoterapia es cuidarnos a veces también con la tierra, la arcilla. La arcilla también tiene muchas posibilidades, también, y es una de las prácticas, en determinadas cosas podemos hacer. La helioterapia es por medio del sol, y la psicología, por diferentes tipos de temas, desde PNL, como hemos dicho antes, lo que es la meditación, lo que es el yoga, un montón de cosas.
Bien, esta es una mazorca de maíz, pues el estigma de maíz también se utiliza, es un buen diurético. Este es una hoja del ginkgo biloba. El ginkgo biloba es incluso un medicamento, a lo mejor recordéis que es el tanaquene, es un gran medicamento para todo lo que es mejorar el flujo sanguíneo, o sea, muy interesante, con los descansos, también un poco, decir, es una planta, por ejemplo, esta concretamente, que tú debes utilizar 3 semanas, pero no una cuarta semana descansar, porque todo puede tener sus interacciones, más o menos según lo que sea, pero hay que también tenerlas en cuenta. No se puede utilizar, y sobre todo los extractos, una infusión tiene menos poder, pero un extracto sí que hay que tenerlo en cuenta. Este es el hiperico, que también se utiliza bastante para las depresiones leves, nos puede ayudar también en ello. El aloe vera, tan conocido para todas las quemaduras, problemas de piel y demás, seguro que tenéis por aquí, porque se está utilizando mucho. Aquí tenemos también pues la cola de caballo, que es un gran diurético, el brezo, el romero te dicen que es el ginseng mediterráneo, que estimula nuestra capacidad de energía. Poleo, la manzanilla amarga. Una cosa que a veces la gente pensamos, la manzanilla, es cuando sabéis que desinfecta y que a veces si sabéis que si tenemos una irritación en los ojos nos va bien una manzanilla, pero no es la manzanilla que tomamos, no es la manzanilla dulce, es la manzanilla amarga. Y luego, lógicamente, si hacemos manzanilla amarga, lo venden en herboristerías, farmacias se vende, y entonces un poco tú cuando la tomes la enfrías y luego puedes hacer tu lavado de ojos perfectamente, pero manzanilla amarga, ¿vale? Que es la que he traído aquí en la foto. Esta es la hidroterapia, y bueno, no se ve poquito, pero este es aquí no se ve prácticamente, es el salto de la novia que conoceréis. Yo soy de Navajas y es el salto de la novia allá de Navajas que está ahí. Y el otro eran unas cataratas muy bonitas que vi allá en Venezuela, el salto del Ángel y demás. Hidroterapia, simplemente cuando hacemos hidroterapia en un momento determinado es también en una bañera, simplemente cuando estamos ahí con una bañera a 34-37 grados estamos haciendo hidroterapia, te está relajando y demás, o lo que es un baño de asiento para tonificarnos, son diferentes formas y muy fácil y muy sencillas que realmente tú consigues reequilibrar tu salud. Lo que os decía, la geoterapia, pues tú compras arcilla, 1 kilo de arcilla, la pones en un recipiente que no sea metálico, sino bien de vidrio, bien de barra, se humedece un poco y luego te haces una especie de cataplasma que te la colocas en el sitio que sea y eso también actúa como una esponja, va bien para dolores, para ciertas cosas, es un tema interesante, poco, a veces... El que tenga, muchas gracias, el que tenga pues estar 45-50 minutos y demás, pero para todo el tema de dolores y demás va bastante bien. Yo lo utilizo con relativa frecuencia. La alimentación, hemos hablado ya de todos los 4 puntos fundamentales y luego ya comentamos alguna cosa, pero sobre todo es que estamos aquí pues muy bien, tenemos nuestra uva, tenemos nuestras nueces, tenemos nuestras almendras, nuestra famosa naranja, que yo creo que no la valoramos, todo lo que va todo el ciclo, su vitamina C, para la circulación es fantástica, entonces aquí, y además un poco una cosa que tenemos que también empezar ahora es consumir productos de kilómetro cero, es decir, no tiene sentido a día de hoy tomar ahora, intentar tomar, pues antes de hora, las cerezas o en invierno cuando las tenemos en nuestro momento, es decir, es más barato, son mejores, tienen muchas más vitaminas, entonces quiero decirte que son temas que tenemos que habituarnos al kilómetro cero porque es bueno para todos. Las coles son fantásticas. El ejercicio, diferentes tipos de ejercicio, desde quien tenga por aquí, que supongo que a lo mejor alguno tiene pues su huertecita, tiene su tal, su jardín, caminar, hacer un poco de ejercicio, irse a la playa, todo interesante. Y luego, pues un poco también lo de la psicología. ¿Qué pensamos? Es fundamental. Y sobre todo, esos problemas que a veces hay, esos pensamientos obsesivos que a veces nos llevan, es algo que hay que empezar a tratar porque si no nos entramos en un bucle que hace que nuestro organismo no funcione bien. Es un tema muy interesante, por ejemplo, yo diría, para que os hagáis cuenta también dentro de trabajar con el sistema simpático o parasimpático. En estos momentos, todos los que estéis aquí, quien tenga la boca seca,
está con frecuencia equivocada. Quien tenga la boca muy húmeda está con la frecuencia adecuada. ¿Quién tiene la boca seca y quién tiene la boca húmeda? Que levante la mano quien tiene la boca húmeda. Yo la tengo húmeda por el chicle también. ¿La tienes húmeda o seca? No, por el chicle también. Claro, pero es que hacemos muchas cosas por el chicle porque intuitivamente no sabemos por qué, pero comemos el chicle para que nos relaje. Yo lo que intento es que tenga la boca húmeda sin chicle. ¿Me explico lo que quiero decirte? Porque si encima tiene azúcar es que te va. Entonces, y cuando digo la boca muy húmeda, me refiero a una saliva bañada, que baña a la lengua. Y esto simplemente, yo a todos los pacientes que vienen a mi consulta, creo que por aquí hay alguno, que dice, realmente todo el mundo sale aprendiendo lo que es tener la boca muy húmeda. Aprenderlo cada 10 minutos, un poco hacerlo, yo os invito a que lo hagáis, que lo intentéis simplemente. ¿Por qué? Porque fijaros las ventajas que tiene. Yo puedo trabajar dentro del pilar del sistema nervioso, hay dos temas importantes, que es el voluntario, que yo traslado una cosa porque yo quiero, y otro que es el involuntario. El involuntario es porque cuando tengo una emoción, cuando me pasa algo, cuando me pongo nervioso sin saber por qué, me pongo, digamos, un poco fuera de lugar. Entonces, primero, se me queda la boca muy seca. Segundo, pero esto es un síntoma de lo que tenemos aquí. Lo importante es que nos cansamos más, nos estresamos, envejecemos y nuestros hemisferios cerebrales trabajan peor. Luego pensamos peor. Luego vale la pena ir con la boca muy húmeda siempre ante un tema, por ejemplo, como puede ser estar en una conferencia, un programa de televisión, cualquier cosa, una entrevista difícil, que estoy cabreado por algo, pues entonces tener la boca húmeda. Os invito a que pongáis todos en marcha en intentar pensar si os ha convencido lo que yo os he dicho de que fabriquéis saliva. Que levante la mano cuánto lo han conseguido. ¿Quién más? Muy bien. Ve con mucha saliva. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien, muy bien. Os acordaréis de mí. Hacerlo es el mejor sistema de relajación. Con esto conseguimos todos los libros que hay de inteligencia emocional, en el fondo van a por esto. Trabajamos mejor, nos cansamos mejor y pensamos con los dos hemisferios. Fantástico. Hoy hacéis práctica cada ratito. Hoy. Cada 10-15 minutos, un poco media hora hacerlo práctico. Y ya mañana, como ya habéis conseguido ya la rapidez para hacerlo, mañana, en el momento que os deis cuenta que no, volvéis a salivar y podéis tenerlo continuamente, sin necesidad de chicle, porque si te olvida comprar, fíjate. Pero mucha gente lo hace por esto, porque la relaja, ¿sabes? Sí, pero... Muy bien. Bueno, lo pongo ahí, boca húmeda, los pensamientos positivos. Los pensamientos positivos es lo mismo también, un poco cada uno tener unos pensamientos que elija, pues un viaje, cuando los niños eran pequeños se los bañaba, cualquier cosa que te guste, una música, y tú cuando vengan esos pensamientos obsesivos, entonces decir hola y adiós, buscar técnicas de anclaje y pasarse, con un movimiento de un par de metros y pasarse los pensamientos positivos e intentar entretenerse. Son técnicas que tú las puedes hacer y que realmente funcionan bien. Disculpa, ¿qué hace mucho que significaba tener la boca seca? Tener la boca seca significa un predominio del simpático, que es el que nos estresa. Y tener la boca muy húmeda, bañada en saliva la lengua, es la relajación, que es donde nuestro sistema trabaja bien, nuestros hemisferios, y nosotros pensamos mejor. Bien, medicina naturista, he dicho esto un poco para que tengáis ya claro lo que significa medicina naturista. Otros temas son la reflexología, habéis oído de la podal, de tal. Es decir, el cuerpo humano, todas las células tienen información del todo. O sea que desde aquí, todo nuestro cuerpo humano, todas las células, que creo que son muchísimas, 80, una cifra muy grande, entonces un poquito, todas tienen información de todo lo que pasa en el organismo, que lo lleva al sistema nervioso neurovegetativo, que estábamos diciendo. El sistema nervioso neurovegetativo para que entendamos, es como el Internet, pero mucho más perfecto. El Internet es una copia de nuestro sistema nervioso neurovegetativo. Y
También habéis oído hablar de lo que es la reflexología a nivel de la auriculoterapia, está reconocido. Esto es como una oreja al revés, donde está realmente puesto todo lo que es el organismo, y de ahí viene a veces también porque la gente se pone pendiente, realmente se pone pendientes, o incluso también los piratas también se lo ponían donde miraban con el anteojos, porque está ancestralmente, sin saberlo, pero está puesto en el punto más menos de proyección del ojo. Y se hace para poner los ojos grandes, aparte que sea bonito, ¿no? Pero que también era un poco ancestralmente porque se ponían. Dentro de ello está la acupuntura. Es diferente la reflexología a la acupuntura es mucho más antigua, en China lo tienen muy desarrollado de hace 3.000 años, aquí tuvimos experiencia por los misioneros jesuitas en el siglo ya XVIII que vinieron, luego hubo en 1928 pues un cónsul francés, Solé de Morán, que se fue allí siendo cónsul y vino siendo acupuntor, le maravilló tanto la acupuntura, y es el que desarrolló mucho en Francia y luego se desarrolló mucho más en Europa. Hay muchísimos trabajos también de acupuntura, y en los cuales es pues una forma también de ayudarnos a conseguir la salud. Pues aquí utilizan mucho el pulso. Yo me acuerdo cuando estudié yo acupuntura, que fue lo primero que hice en los últimos cursos de medicina, pues que te decían que para valorar el pulso y tomarlo, que me fuera a la playa, que buscara un grano de arena y que contara cuántas aristas tiene un grano de arena, o sea, la sensibilidad especial. Y además los chinos incluso lo ven por encima de la tela, porque ellos son muy pulcros en cuanto a tocar a las personas, y se hacían de una forma pues un poco muy especial, ¿no? Método propio de la curación, la acupuntura sí que sabe lo que es, colocación de agujas en determinados sitios, y también tiene ese concepto global. Ellos tienen ese concepto global donde realmente tienen en cuenta lo que es la naturaleza, sus ideogramas. Para ellos es una forma de entender ese concepto holístico del ser humano, tanto físico como mental, y también en el entorno. Consideran que el ser humano es como una especie de pila, de microcosmos entre el cielo y la tierra. Entonces, un poco esa especie de, cuando estamos bien, funciona bien, estamos, digamos, de forma armónica toda nuestra energía, el chi como ellos llaman, y cuando estamos enfermos, cuando hay bloqueos y las cosas no funcionan, ¿no? Lo separa todo entre el yin y el yang, es decir, que hace y después cuando ese yin yang, ahora veremos qué es el yin y qué es el yang, pues cuando todo funciona bien, entonces es el Tao. Tao para ellos es el Dios, igual que para nosotros llamamos Dios, ellos llaman en la perfección, le llaman el Dios, pero lo hacen desde un punto de vista que a mí me sedujo mucho cuando estudié el taoísmo, que así como nosotros, nuestro concepto judeo-cristiana, o todo está bien o todo está mal, pero no hay a veces sitios intermedios, ellos le llaman el taoísmo un camino hacia la perfección. Creo que la definición es mucho mejor, porque nosotros cada día pues intentamos saber o ser un poco mejores, y ese camino a la perfección define mucho más un poco cómo podamos funcionar como personas. Estos chi funcionan por una serie de meridianos, y esos meridianos son los que realmente, cuando haces el trabajo de acupuntura, abres y cierras para que funcionen, como la electricidad. Entonces, dentro de ese yin y yang, pues hace una serie de etapas, como por ejemplo, el yang es el cielo, la tierra es el yin, el sol es el yang, la luna es el tal, la luz, la oscuridad, va viendo todo, día, noche, hombre, mujer, el hombre más yang, la mujer más yin. Entonces va interrelacionado, y no quiere decir que uno sea yang y yin, sino que nosotros mismos, cada hombre, también tenemos una parte de hombre y una parte de mujer, y las mujeres tienen una parte de mujer y una parte de hombre con unos predominios. Es decir, estamos todos interrelacionados, y esa especie de relación es lo que realmente hace funcionar. No es blanco-negro, sino que hay gris y hay un intercambio, y después de la noche viene el día. Toda esa especie de armonización con todo lo que nos rodea es lo que ellos le llaman salud. Estos son los meridianos, veis por aquí, pues hay una serie de meridianos que es lo que tú abres y cierras con las agujas en determinados sitios. Este es otro punto importante para que os llevéis a alguna cosa práctica. Aquí en el sitio, este es el sitio 4, intestino grueso, que está aquí en la mano. Entonces es un punto que está aquí, es muy fácil de ver, ese punto que está aquí. Y yo le invitaría a alguien, si alguien tiene un dolor de muelas en estos momentos, en la parte de abajo, ¿no? Estos van diferentes, pero por ejemplo cuando tiene también de las anginas o tiene un dolor, de forma homolateral, si tú te aprietas aquí, lo notas, vas notando,
No es tan preciso como una aguja, pero funciona. Y es una cosa fácil de ver, porque de esta forma pues podemos utilizar también ciertas prácticas de una forma muy sencilla. No, más que el hueso no, yo lo haría así, digamos en el valle, en el músculo. Es muy fácil hacerlo así porque tú lo tienes aquí así, y siempre homolateral. Hay muchos más puntos, y esto es ayudas que nos pueden ayudar, digamos, después ya dependerá qué problema tenemos delante para, si simplemente... Sí, tenemos un dolor de la garganta, siempre de forma homolateral, tú puedes apretar aquí, verás, no quiere decir que con esto lo puedas solucionar o no, pero es una ayuda. ¿Sabes lo que? Y depende del momento donde estás, pues a lo mejor si lo tardas al principio y además tú tienes una buena alimentación y además un poco pues respiras por la nariz, no respiras por la boca, un montón de cosas, haces que pones en marcha todos los mecanismos de curación que tiene el organismo. De eso se trata. Y por último, también un poco... quería también un poco también qué es la homeopatía. La homeopatía es algo que hoy en día se dicen muchas cosas, pero tampoco está el criterio claro. La descubrió Hahnemann hace 250 años. Hahnemann fue un médico, digamos, que traducía, un gran investigador, fue el primero que también desarrolló toda la metodología de investigación y empezó a investigar y ver qué conseguía. Escribió un libro que se llamaba El órgano de la medicina, que es la Biblia, digamos, un poco de ellos, donde vio que preparadas de una forma especial determinados remedios en aquel momento, a día de hoy son medicamentos, pues nos pueden ayudar también a recuperar la salud en determinados momentos, de forma complementaria o exclusivamente, depende. O sea que simplemente la homeopatía es un método terapéutico a día de hoy, que está caracterizado porque tiene unos medicamentos homeopáticos que están aprobados como tal, y que se puede utilizar siempre y cuando se tiene que utilizar por médicos que conozcan cómo funciona la homeopatía, para un poco intentar recuperar la salud. Eso es un punto básico, ¿vale? Dentro de ellos también, pues vemos, van muy bien también temas orgánicos, pero también todos los temas psíquicos, como a veces una ansiedad, una depresión, hasta un determinado límite también pueden funcionar muy bien. Esa especie también de llegar a todas las partes del organismo, física y mental, es un tema muy interesante de la homeopatía. Habréis oído cosas, pero fijaos, un Real Decreto ya del 94, 16 de noviembre, por el que se regulan los medicamentos homeopáticos en España, igual que la fabricación o control de otros tipos de laboratorios. Eso ha tenido que tener una serie de pasos que se han tenido que dar y que aún falta algún paso más, pero que están considerados en toda Europa. Y en España en estos momentos también se tiene que acabar la regularización. Lo que pasa es que hay intereses de todo tipo, que no hace falta que lo hablemos, un poco porque creo que lo tenemos todos claro, que hacen que a veces no se llegue hasta donde se tenga que llegar o algo. De hecho, en estos momentos la Comunidad Económica Europea al gobierno español le dijo que lo sancionaba o que acabase ya toda la regulación, todos los pasos que tenían que dar. Por eso están en un momento ahora también cuando pasan cosas de este tipo se levantan todos los intereses contrarios. Fijaros, había hospitales homeopáticos antes de la Guerra Civil Española. El de arriba es un hospital homeopático del Niño Dios, que estaba en Barcelona, estamos hablando de hace más de 100 años, y el otro es el Hospital Homeopático de San José, que está en Madrid, que a día de hoy es un museo. Ahí se hicieron y en estos momentos es un museo muy bonito que está, y son hospitales que hubieron antes de la Guerra Civil Española. Después de la Guerra Civil Española pues pasó de todo. En estos momentos hay un entorno sanitario alrededor de la formación universitaria y acreditada de la homeopatía, regulada también por la OMC. En estos momentos está un poco cuestionándose cosas, pero que hay casi 10.000 médicos en España que la utilizan, y en Europa
hay 45.000 médicos, entonces que 45.000 médicos en Europa y en países como Alemania, como Francia, lo estén utilizando y aquí se la cuestionen, pues no sé, parece que siempre tenemos que ser un poco diferentes, algo un poco especial, pero que ahí está. Y fijaros, 13.000 farmacias están. Si hablamos a nivel internacional, 300 millones de pacientes lo utilizan y más de 100.000 médicos. Cuando digo 100.000 médicos es porque todos los países donde han estado los ingleses, que la homeopatía está a día de hoy, existen hospitales incluso de medicina integrativa en Inglaterra, pues por ejemplo, pues en la India hay 90.000 médicos, o sea, hay muchísimos médicos que también lo utilizan, ¿no? Entonces quiero decirte que están bastante desarrollados. Entonces el tema de aquí en España no tiene mucho sentido, porque lo único que se hace es que hablan una palabra y después ya no dicen más, sino que hay que tener un criterio. Por eso creo, lo que decía al principio, creo que son muy interesantes las conferencias para que nosotros tengamos criterio y defendamos cómo queremos curarnos, es importante, y ese es el tema fundamental que yo veo. Brevemente, pues utilizan una metodología terapéutica diferente, es decir, se cura con la similitud, es decir, si yo por ejemplo tengo un problema de un insomnio, a lo mejor el café preparado homeopáticamente con una serie de temas que está totalmente, una farmacopea, que las hay, para ver cómo se prepara, pues nos puede ayudar a curarnos un insomnio. Que tenemos claro en homeopatía, por eso cuando si habéis ido alguna vez algún médico homeópata y demás, hace un estudio muy completo porque se tiene en cuenta todas las formas de pensar y de entender la vida, o sea que realmente hace un estudio mucho más completo, tanto a nivel físico como psíquico. Y luego también se diluyen todos estos medicamentos que salen tanto del reino animal, vegetal o mineral, y también con una dinamización, porque es lo que en su momento se vio y ha sido la observación de muchísimo tiempo y que funciona mejor. He traído esa foto porque a mí me gusta. Yo el Quijote no lo entendía mucho hasta que estudié homeopatía. Entonces, ¿cuál fue el secreto de decir, ¿por qué ese libro es el más famoso del mundo? Si además es aburrido, nadie consigue leérselo, muy poquitos son. ¿Quién de aquí se ha leído el Quijote completo? ¿Algún trocito, alguna cosa? Pues bueno, ¿cuál fue su éxito? Que él dividió, Cervantes dividió, si pudiéramos dividir, yo he dicho ya que cada uno somos diferentes, en dos grupos, a todas las personas que existen, serían Don Quijote y Sancho Panza, con dos formas de entender la vida, a nivel físico, a nivel mental y demás. Entonces esa especie de división nos sirve a veces para entendernos a cada uno en donde estamos. Yo veo una constitución y ya sé más o menos qué enfermedades. Sé que este hombre va a tener, Sancho Panza, enfermedades metabólicas, de hipertensión y demás, y el otro va a tener más enfermedades respiratorias y más problemas de hígado, pues su forma flemática de entender la vida y cabrearse con todo. Vale. Ventajas. Pues tiene varias ventajas. No hace falta delimitar las dosis porque actúa como una reacción. Los efectos indeseables, la experiencia demuestra que son leves y transitorios, que no se han visto en la larga experiencia, tanto en España como en el extranjero, que lo pueden utilizar niños, lactantes y demás, sin complicaciones. Hoy en día, si hay una complicación, también se tienen que declarar y no se ven, o sea que realmente hay una larga experiencia. Porque claro, el problema que se tiene es que no se puede tampoco investigar con lactantes ni con niños, creo que lógicamente la legislación no lo permite, pero sí la experiencia donde se ha utilizado 250 años y no ha habido problemas graves. Pues yo creo que eso también es un tema a tener en cuenta. La experiencia es otra forma de investigar. En 2004 aquí en España ya se hicieron unos criterios de baremación a nivel de la Organización Médica Colegial. A día de hoy está cuestionando cosas, pero yo creo que si somos inteligentes y demás llegaremos al consenso que para la sociedad debemos de tener. Bien, ¿y esta por qué lo he traído aquí? Porque como veis, para mí, yo entiendo la medicina y la salud, y siempre que puedo hablar de salud, como una especie de sinfonía donde para cada cual y en cada momento tenemos que utilizar diferentes tipos de recursos, diferentes tipos de entender las cosas y comportarnos para según cómo estemos. Es decir, tampoco es blanco o negro, sino que montar, o como diríamos, también podríamos decir aquí, como nuestro plato, la paella, que es un condimento que a todos nos gusta y demás, pero porque son difícil de cocinar. ¿Por qué? Porque son muchos
en muchos alimentos con diferentes cocciones y además armonizarlos para que todos lleguen al final como tienen que llegar, pues tiene su arte, ¿no? Como también la medicina. Su ciencia y su arte a día de hoy. Y vamos llegando al final, y entonces un poco aquí, con todo este recorrido que hemos hecho y que ahora comentaremos, pues vemos que la medicina integrativa tiene efectos beneficiosos muy interesantes. Habéis visto los trabajos estos de investigación que a veces dicen, es que la alimentación no sirve. Miraos si sirve, fijaros lo que hemos visto ahí, a día de hoy. No tiene efectos secundarios, o bien hecha, si no está bien hecha, pues pueden tenerlos, o son muy leves. Es ecológica, está dentro de nuestro entorno. Es también una medicina preventiva, que creo que para mí es lo más importante. Es económica, no me digan a mí que es caro, porque los medicamentos los tienes que pagar. Esa es la ventaja que podríamos tener es como en otros países. Hay 5 países, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, de Holanda, de Austria, de Inglaterra, donde lo asume el servicio público, o sea que eso sería también un poco aquí lo ideal. Y sobre todo también porque participas activamente en tu curación. Y todo lo que participemos activamente es muy interesante, porque empezamos a tener más formación y eso es muy bueno, porque de esa forma sabemos dónde estamos y sabemos dónde queremos ir. Y fijaros, simplemente os he traído esto también para que veamos simplemente una pérdida de peso, que es uno de los grandes problemas que tenemos, y sobre todo por esos hidratos de carbono refinados que tomemos, por esa falta de ejercicio, por cómo comemos. A veces el comer simplemente muy deprisa hace que nosotros, si comemos muy deprisa porque estamos ansiosos o por los hábitos que sean, entonces realmente no nos cansamos. A los 20 minutos hay un feedback, una relación entre la mandíbula, el estómago y el cerebro, donde uno deja de comer, pero si lo come todo en 5 minutos ya no da tiempo a que pase esto. Entonces, pues fijaros, un beneficio de una pérdida de peso moderada, aproximadamente 10 kilos, para quien lo tenga que hacer, disminuye la mortalidad de un 20 o un 25%. Si está con la diabetes, aumenta más, disminuye de un 30 a un 40%. En cánceres también de un 40 a un 50%. Cánceres se ha visto hoy en día que la dieta cetogénica es muy interesante y eliminando hidratos de carbono. La presión arterial, otro de los grandes problemas que tenemos, pues puede disminuir también 10 milímetros de mercurio. Y eso nos puede hacer que a lo mejor con eso podamos reducir, si tomamos 3 medicamentos para la tensión o tomamos 2, se pueda reducir un poco y de esa forma tengamos menos efectos secundarios, que es el gran problema que tenemos a día de hoy. El riesgo de diabetes un 50%, lo habíamos visto. La glucemia basal, que veamos también de un 30 a 50, y la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es lo que os piden cuando vais para saber no lo que pasa en un día, porque cuando te piden la glucosa, tú ves la glucosa de ese día, que puede variar por muchas cosas, pero con la hemoglobina glicosilada tú ven la trayectoria tuya en 2 o 3 meses, y de esa forma es mucho más exacta. Normalmente si sois diabéticos os lo pedirán cuando vais para verlo. Y con los temas también un poco siempre que estemos mejor y podamos tener menos medicamentos, porque el gran problema, los medicamentos son muy interesantes y hay que verlo, pero hay que tomarlos con la justa medida y, a ser posible, los imprescindibles para que no interactúen entre ellos también. Eso es un poco el tema. Los lípidos, el colesterol, hoy en día también están cambiando mucho los temas del colesterol. El colesterol no es tan malo, siempre y cuando un poco esté en unas cifras adecuadas, no a veces esas cifras que hoy en día están tan reducidas. Si tienen problemas cardíacos sí, pero si no, una persona ya digamos normal, no hace falta que estén, y están cambiando, estos parámetros están cambiando en Estados Unidos en estos días, están saliendo nuevos protocolos. Pues bueno, con una pérdida del peso disminuimos el colesterol total un 10%, el LDL un 15%, el LDL es el colesterol malo y el HDL es el bueno, aumenta un 8%, y los triglicéridos siempre se conoce, yo no sé por qué es más difícil de decir, pero realmente son los que siempre son malos. Y a veces incluso, no solamente por los hidratos de carbono o las grasas, sino incluso por el estrés. O sea que es mucho más interesante estar pendiente de los triglicéridos que del colesterol. Y si es del colesterol hay que ver cómo están divididos, porque además en ese aspecto las mujeres en general tenéis mejor el HDL que los hombres, es una ventaja que tenéis, un poco el tema. Y esto es lo que yo simplemente a título de forma puntual os he traído para que veáis lo importante que son los hábitos de vida, lo que podemos hacer nosotros, que participemos, que pensemos, qué ejercicio hagamos, todo esto para conseguir una buena calidad de vida y que disfrutemos del tiempo que estemos aquí, que es temporal, que es algo que no se nos debe olvidar.
Esta es una frase que a mí me gusta. Esto lo hizo un médico, José Letamendi, un catedrático de anatomía de la Universidad de Barcelona y también estuvo en Madrid, de patología general, y trajo esta frase que yo creo que es muy bonita: vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios, poner todos los medios de no apurarse por nada, la comida paseada, ejercicio y diversión, beber con moderación, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Parece una tontería, pero que dice muchísimas cosas. Creo que no puede decir más cosas en menos espacio de escritura. José Letamendi es un legado que nos dio del Tratado del Buen Vivir. Y esto es lo que os quería contar. Gracias por vuestra atención. Me habéis escuchado fantásticamente bien. He dicho muchos conceptos, pero creo que os han llegado. Y a partir de ahora podemos profundizar en lo que queráis, en alguna pregunta, y estoy a vuestra disposición y encantado de aquí de participar y estar aquí en Picasen, y nada, a vuestra disposición.